Todo comenzó con un silencio. No de esos que siguen a la paz, sino de los que gritan que algo va terriblemente mal. La Estación 9 Gamma era una de las colonias extraterrestres más antiguas de la humanidad. Establecida, próspera, orgullosa. Casi 3 millones de civiles vivían allí. Familias, ingenieros, mineros, incluso artistas. El tipo de gente que construía legados, no armas. Entonces, una mañana, el comando terrestre perdió todo contacto. Ninguna señal de auxilio, ni pings de emergencia, nada. El coronel Trent Maddox estaba en una patrulla orbital alrededor de Titán cuando se produjo el apagón. Un perro de guerra condecorado, con 30 años de servicio en el profundo vacío del espacio. Había visto incursiones piratas, conflictos fronterizos con los Sicari e incluso una rebelión fallida en Europa. Pero nunca había visto una colonia entera enmudecer en un instante. Desde la sala de mando de su nave de guerra, el Resolute observó el flujo de datos mientras los registros de transmisión chocaban contra un muro. Un momento, señales de vida, noticias, registros comerciales. Al siguiente, la muerte digital. No estamos hablando de un fallo técnico, murmuró a su lado su oficial ejecutivo, Bennett, negando con la cabeza. Esto es extinción. Para cuando las ondas de reconocimiento llegaron a 9 Gamma, ya era demasiado tarde. El planeta ya no estaba. No había sido bombardeado, ni invadido. Era cristal. El tipo de superficie lisa y ennegrecida que solo una clase de arma podía dejar atrás. Las cuchillas planetarias de los Cartan. Los Cartan siempre habían mantenido las distancias. Una raza xenófoba de alienígenas de piel cristalina que creían que los humanos eran impurezas en el orden galáctico. Habían gruñido en las reuniones del Consejo, rechazado tratados, pero nunca habían apretado el gatillo. Hasta ahora. Sin advertencias, sin ultimátums, sin negociaciones, solo aniquilación. Y entre las víctimas, el único hijo de Maddox, Eric, un minero de 27 años, de voz suave, un buen hombre. Su cuerpo nunca sería encontrado. Ese día, algo dentro de Maddox murió. Ya no le importaba la diplomacia que la Tierra creyera que aún podía gestionar con los alienígenas. Y al Senado terrano tampoco. Las imágenes del planeta calcinado recorrieron todas las pantallas humanas. Niños vaporizados, ciudades borradas, estaciones orbitales hechas añicos como el cristal. Miles de millones lo vieron. Miles de millones sintieron cómo se les helaba la sangre. En una semana, las flotas dispersas de la Tierra comenzaron a converger. Los astilleros terranos entraron en una fiebre de guerra. Nuevos reclutas inundaron los centros de alistamiento. Colonias mineras enteras se reconvirtieron en fábricas de municiones. Todos los almirantes retirados volvieron al servicio. Cualquier deuda era perdonada a quien se uniera a la causa. Esto no era justicia. Era furia. A finales de mes, 700.000 naves de guerra habían sido construidas, comisionadas y desplegadas. No todas eran perfectas. Muchas eran naves civiles reconvertidas, armadas con núcleos nucleares y cascos de chatarra. Pero lo que les faltaba en elegancia, lo compensaban con pura determinación humana. Oscurecieron las estrellas sobre los cielos de la Tierra como un maremoto de metal. El coronel Maddox fue nombrado comandante supremo de toda la fuerza de represalia. «Extermínenlos», dijo el presidente Arland, con los ojos llenos de fuego, sin notas en su discurso. «No dejen nada en pie». Querían poner a prueba la voluntad de la humanidad. Mostrémosles cómo es el infierno cuando ondea bajo nuestra bandera. Ahora, a bordo de El Resolute, Maddox estaba en el ventanal de mando de la flota insignia, mirando hacia el abismo donde el mundo natal de los Cartan giraba pacíficamente, sin saber lo que se avecinaba. Pero esto no sería un ataque quirúrgico. Sería un ajuste de cuentas. La flota avanzó como una avalancha cósmica. Metal, fuego y furia extendiéndose por el espacio. 700.000 naves humanas no se movían con elegancia. Se movían con un propósito. Una armada que podía ocultar estrellas, asesinar lunas y destrozar imperios. El coronel Trent Maddox permanecía en la sala de guerra de El Resolute, con hologramas parpadeando en azul y rojo sobre su rostro lleno de cicatrices.
No necesitaba hablar. Su presencia silenciaba incluso a los oficiales más condecorados. Su dolor se había endurecido hasta convertirse en algo más oscuro. Era un hombre cuya sangre había hervido y se había congelado tantas veces que ya no le temía a nada. Informe, murmuró, con los ojos fijos en el mapa de la flota. El comandante Bennett respondió al instante. Todas las formaciones de ataque mantienen la velocidad. El ala Omega informa de una sincronización de armas completa. Estaremos en rango de disparo de las colonias exteriores Cartan en 6 horas. Maddox no asintió, no parpadeó. Su mandíbula se tensó. ¿Alguna señal de resistencia? Ninguna. Sus patrullas fronterizas han desaparecido. O se están retirando o se esconden tras sus escudos planetarios. Bien, dijo Maddox secamente. Los cobardes mueren más despacio. Silencio de nuevo. Los oficiales a su alrededor no cuestionaron su tono. Todos lo sentían. Esto ya no se trataba de táctica. No era ajedrez. Era la guerra como los humanos solían hacerla. Cruda, sangrienta y personal. El primer contacto llegó antes de lo esperado. 2 horas más tarde, en el vacío negro que rodeaba la fortaleza lunar Cartan, una pequeña flota de exploración se desocultó. Solo 18 naves, no más grandes que las corbetas terranas. No transmitieron ninguna advertencia. Ni palabras, ni saludos. Simplemente abrieron fuego. Maddox observó desde el ventanal del puente cómo rayos de luz ultravioleta rasgaban el espacio. Uno de ellos trazó un camino a centímetros del casco de El Resolute. La integridad del escudo se mantiene, gritó un oficial técnico desde su consola. Él no se inmutó. Devuelvan el fuego. No fue un contraataque. Fue una ejecución. En 90 segundos, todas las naves exploradoras Cartan quedaron reducidas a escombros flotantes. Maddox ni siquiera se molestó en ver la destrucción. Se volvió hacia el holograma de su siguiente objetivo, la colonia de Ubetorra. Población, 112 millones de Cartans. Ubicación, sector central. Defensas, red de escudos planetarios, 4 cañones orbitales y una estación espacial que brillaba con la energía de 3 soles. No importaba. Este es el mensaje, dijo Maddox con calma, más para sí mismo que para sus oficiales. No solo para ellos, sino para cualquiera que crea que puede masacrar a nuestros hijos y dormir en paz. Dio la orden. La armada se dividió en 4 líneas: vanguardia, punta de lanza, yunque y ala sombra. Cada oleada tenía una única misión: demoler todo lo que se interpusiera entre ellos y el planeta. Destruir no solo los puestos militares, sino los símbolos de poder, las catedrales, las torres, los palacios orbitales. La primera andanada iluminó la galaxia. Miles de misiles surcaron el vacío, seguidos por oleada tras oleada de ráfagas de plasma y lanzas solares. La estación orbital Cartan intentó responder, lanzando racimos de rayos y proyectiles cinéticos. Algunos incluso acertaron. Pero contra un mar de 700.000 naves de guerra, era como arrojar grava a un maremoto. Maddox observó fríamente los monitores mientras sus misiles rompían el casco de la estación, perforaban su núcleo y encendían su reactor. La explosión iluminó el puente como un segundo sol. La órbita de Ubetorra está despejada, confirmó Bennett. La red de escudos planetarios es lo siguiente. Maddox se inclinó hacia adelante. Desplieguen el fuego negro. La sala se tensó. El fuego negro no era un arma ordinaria. Era un prototipo, semi-ilegal, nunca probado fuera de simulaciones. Una carga de materia oscura diseñada para distorsionar el espacio alrededor del objetivo, desestabilizando la barrera protectora del planeta a nivel molecular. Nadie lo cuestionó. 5 acorazados rompieron la formación, deslizándose hacia Ubetorra. Lanzaron 5 torpedos fuego negro, cada uno brillando con un resplandor violeta que curvaba la luz a su alrededor. Un zumbido llenó la nave. Un gemido bajo y vibrante que revolvía los estómagos y hacía doler los dientes. Los escudos no solo cayeron, gritaron. La cúpula de energía alrededor de Ubetorra onduló, se agrietó y luego implosionó hacia adentro. Las ciudades de toda la superficie estallaron en caos. Civiles,
guerreros, sacerdotes. Nadie tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. Un momento sus cielos brillaban con una luz protectora. Al siguiente, estaban desnudos bajo el martillo terrano. Madix dio la orden sin emoción. Arrasen la superficie. Y lo hicieron. Miles de barras cinéticas, de tungsteno puro, lanzadas a velocidades orbitales, cayeron como la ira de un dios. Cadenas montañosas enteras se partieron. Los océanos sirvieron. Los centros urbanos desaparecieron bajo cráteres de kilómetros de ancho. No fue una batalla. Fue un exterminio. En tierra, los Cartans intentaron huir, rezar, disparar inútil artillería hacia los cielos. Pero nada alcanzó el espacio. Cada lanzador, cada cañón defensivo, fue aniquilado antes de que pudiera fijar un blanco en una sola nave humana. 30 minutos después, Uvetorra estaba en silencio. Sin señales de vida, sin transmisiones, sin movimiento. Una colonia de 112 millones, borrada. Madix miró las lecturas. Un destello de algo cruzó su rostro. No era culpa, ni duda, solo un recuerdo. Vio a su hijo de nuevo. Eric, apoyado en el transbordador antes de su última partida, sonriendo, diciendo, «Te enviaré videos, papá. Te encantará lo que estamos construyendo allí abajo». Eso fue 2 semanas antes de que los Cartan convirtieran su colonia en cristal. «Preparen el salto al siguiente sistema», dijo Madix en voz baja. Los oficiales asintieron. Pero el comandante Bennett dudó por primera vez. «Señor», dijo, con voz grave. «Estamos recibiendo una alerta del alto mando terrano». Madix enarcó una ceja. Dicen que hemos ido demasiado lejos. Que el genocidio planetario provocará una reacción galáctica. Que ya hemos dejado claro nuestro punto». Madix se acercó a él lentamente. Luego pronunció las palabras que resonarían por generaciones. Ellos dejaron claro su punto con 3 millones de civiles muertos. El nuestro no estará claro hasta que cada mundo Cartán sea ceniza. Nadie habló después de eso. En toda la flota, se transmitieron las órdenes. Rearmar, reiniciar, realinear hacia el siguiente objetivo. Calas Prime, la colonia luna gemela del mundo natal Cartán. Población estimada, 80 millones. Conocida por sus laboratorios y academias militares. Sería la siguiente. En sus aposentos, Madix se sentó solo, mirando un marco vacío de su hijo. Esta vez no sonreía, solo le devolvía la mirada con unos ojos que tenían demasiada promesa. No bebió, no lloró, solo susurró, «Lo quemaré todo por ti, chico». Y lo decía en serio. De vuelta en la Tierra, los medios de comunicación se dividieron. Algunos llamaban a Madix un monstruo, un belicista, un carnicero con demasiado poder. Otros lo llamaban el escudo de la humanidad, el ángel de la venganza con puño de hierro. Las encuestas de opinión mostraban un 78% de apoyo a la continuación de los ataques. Pero los susurros de rebelión comenzaron. La Unión Galáctica advirtió de sanciones. Imperios alienígenas, antes neutrales, comenzaron a movilizar sus flotas. Pero nadie se movió todavía. Nadie se atrevía a desafiar a la humanidad en medio de su furia, porque todos conocían la misma verdad. Cuando los humanos están de luto, rezan. Pero cuando los humanos se enfurecen, conquistan. El silencio tras la destrucción de Uvetorra no duró mucho. Por toda la galaxia, el mensaje era claro. La humanidad no iba a guardar luto educadamente. No venían con estandartes de paz y condenas huecas. Venían con motores rugiendo y cañones al rojo vivo. Las estrellas que una vez brillaron con posturas diplomáticas ahora estaban manchadas con rutas de guerra. Y en el corazón del infierno se sentaba un hombre, el coronel Trent Madix. El Resolute ya no era solo una nave insignia. Era una leyenda susurrada con pavor por todos los sistemas estelares. Los Cartans la llamaban Golertab, la máquina de la cosecha. Los niños humanos tallaban su silueta en las paredes de las aulas con orgullo. Para ambos bandos, se había convertido en un símbolo, pero los símbolos pesan mucho. Mientras la flota preparaba su salto a Calas Prime, Madix convocó un consejo. No porque necesitara consejo,
sino porque el protocolo lo exigía. Su círculo íntimo se reunió en la cámara de guerra, donde la estrategia se solía trazar en limpias líneas digitales. Hoy, las líneas eran rojas, marcando cada planeta Cartán a su alcance. Calas Prime tiene defensas orbitales mínimas, comenzó Bennett, de pie junto al holograma giratorio de la colonia Luna Gemela. No esperaban que llegáramos tan lejos, tan rápido. Sin embargo, alberga la Academia Militar Cartán, la próxima generación de comandantes. Maten los jóvenes, replicó Maddox sin pestañear. Nos ahorraremos el problema más tarde. Algunos de los oficiales se movieron, incómodos, pero nadie se opuso. Fue el almirante Roth quien finalmente habló. Un hombre gigante con implantes cibernéticos que recorrían el lado izquierdo de su cráneo. Hemos interceptado transmisiones. Algunos de sus jóvenes cadetes ya están intentando huir. Transportes civiles, sin armas. Maddox lo miró secamente. ¿Está dudando, Roth? No, señor. Solo informo. Maddox se volvió hacia el holograma. No dudaron en 9 Gamma. Civiles, niños, artistas, mi hijo, hizo una pausa. Cada nave de escape se convierte en una futura flota a menos que sea destruida. No luchamos para demostrar que somos mejores hombres. Luchamos para que esta galaxia nunca más se atreva a levantar la mano contra nosotros. Señaló las rutas de escape que se iluminaban en naranja. El ala sombra tomará esos corredores. Quemen hasta la última nave antes de que abandonen la gravedad de la luna. Sí, señor. El plan era cruel pero efectivo. Calas Prime no cayó en una batalla. Se derrumbó en una masacre. Llegaron los escaneos orbitales. 57 naves de escape, todas marcadas como de clase civil, llenas de cadetes, eruditos y clérigos. La mayoría ni siquiera había terminado el entrenamiento básico. El ala sombra las interceptó a todas. Sin advertencias, sin oportunidades, solo ataques rápidos y coordinados que vaporizaron cada nave en momentos. El gobernador planetario Cartán intentó transmitir un mensaje de rendición. Maddox nunca respondió. En su lugar, el Resolute abrió fuego. Los impulsores de masa golpearon la colonia lunar como tambores de guerra, lanzando barras de tungsteno a hipervelocidad contra objetivos estratégicos, centrales eléctricas, torres de mando, centros de comunicación. Lo que no fue destruido al instante, ardió. Lo que ardió, se desmoronó. Desde la órbita, la luna parecía un ascua moribunda. Un soldado humano, el capitán Ramírez del ala Yunque, grabó un mensaje mientras su escuadrón se desplegaba para terminar el barrido terrestre. Miró a la cámara de su casco y dijo, esto ya no es guerra. Es un castigo. Se hizo viral en horas. Millones lo vieron en la Tierra y en las colonias terranas. La mitad aplaudió, el resto guardó silencio. Algunos comenzaron a preocuparse. De vuelta en el centro de mando de El Resolute, llegó un mensaje encriptado directamente del alto mando terrestre, no solo del Senado, sino del Consejo de Defensa Interno. Maddox lo abrió. Apareció la imagen del presidente Feldren. Un hombre pálido, con ojos cansados y la espina dorsal de un político. Coronel Maddox ha logrado lo que ningún humano en la historia ha hecho jamás. Ha puesto de rodillas a toda una especie en cuestión de semanas. Reconocemos su brillantez estratégica. Maddox no habló. Pero Feldren continuó. Nuestras redes de inteligencia informan de un malestar masivo en los territorios de la Unión Galáctica. La destrucción de Calas Prime ha provocado revueltas. Facciones alienígenas, antes neutrales, están empezando a unificarse. Se habla de una alianza preventiva para detenerlo. Aún así, Maddox no dijo nada. Solicitamos, no, ordenamos un alto el fuego temporal. Permita que la diplomacia intervenga. Reafirmemos nuestra posición desde un lugar de fuerza, no de aniquilación. Luego vino la advertencia. Si continúa con estos ataques, coronel, ya no tendrá el respaldo del alto mando terrestre. Retiraremos la flota. Será etiquetado como un actor descontrolado. Maddox se inclinó hacia adelante, mirando la proyección, y sonrió. No con calidez, no con desafío, sino con la sonrisa de un hombre que ya había hecho las paces con la condenación.
Yo no sirvo a su política, dijo. Sirvo a los muertos. Luego cortó el mensaje. Bennett se adelantó con cautela. Señor, si el alto mando retira su apoyo, podríamos perder las líneas de suministro, los refuerzos, los satélites de comunicación. No retirarán nada, interrumpió Maddox. Tienen miedo, como todos los demás. Ladrarán, pero se quedarán con la correa puesta. Aún así, murmuró Roth. El resto de la galaxia está empezando a rodearnos como lobos. Bien, replicó Maddox. Que vengan. Aprenderán lo mismo que los Cartan. El siguiente objetivo era más ambicioso. Seretkal, el mundo religioso más grande de los Cartan. No militarizado, no estratégico, sino simbólico. Su hogar sagrado. Bennett dudó por primera vez. Si atacamos eso, no solo destruimos ejércitos, destruimos su fe. Los ojos de Maddox estaban fríos. Exactamente. La flota cambió de rumbo. 30 horas después, llegaron a Seretkal. Sus templos se alzaban desde las montañas como vetas de luz. Los peregrinos se arrodillaban en grandes ciudades hechas de cristal y aire. Los sacerdotes caminaban entre cascadas cantando sus antiguos himnos. Levantaron la vista cuando el cielo se volvió negro. 700.000 naves de guerra llenaron sus cielos, proyectando una sombra que se extendía por kilómetros. Esta vez no hubo resistencia. Los Cartán no levantaron armas. Abrieron sus brazos, rezaron, cantaron. Maddox dio la orden. El bombardeo comenzó. Ciudades enteras se desmoronaron. Templos desintegrados en haces de fuego. Monasterios, bibliotecas y antiguos santuarios ardieron sin vacilación. Los lamentos del planeta resonaron en las comunicaciones de la flota. Gritos crudos y sin filtro de una especie que veía como su alma era incinerada. Algunos oficiales terranos apartaron la mirada. Otros observaron. Nadie habló. Cuando todo terminó, Seretkal era polvo. 100 millones de voces silenciadas. No guerreros, ni siquiera cadetes, solo creyentes. Y Maddox, por un momento, no dijo nada. Ni órdenes, ni discursos. Se quedó solo en la cubierta de observación, mirando el planeta humeante abajo. Luego susurró, «Me quitasteis lo mío. Yo os lo quitaré todo». Pero ya no todos en la flota estaban con él. En las cubiertas inferiores de El Resolute, habían comenzado los susurros. Oficiales de la Tierra, pilotos de las colonias exteriores, marines con demasiados fantasmas en sus cascos. Algunos lo llamaban justicia, otros locura. Pero a Maddox no le importaba, porque sabía lo que venía después. Los Cartan habían enviado su súplica final, un mensaje encriptado transmitido a la flota terrana, a la Tierra y a la Unión Galáctica. Ofrecían una rendición incondicional. Su alto regente se inclinaba ante la cámara, con la piel de cristal agrietada por la vergüenza. Nos rendimos. Nos desarmaremos. Ofrecemos tributo. Exiliaremos a quienes dieron la orden de atacar 9 Gamma. Nosotros, solo pedimos clemencia. Maddox vio el mensaje. No se inmutó, no habló. Simplemente se dirigió al panel de mando y fijó el rumbo hacia el mundo natal de los Cartan. La clemencia, dijo, es un lujo humano. El mundo natal Cartan brillaba en el vacío como una joya azul envuelta en nubes plateadas. Era hermoso, casi absurdamente hermoso. Océanos que brillaban con algas bioluminiscentes, montañas veteadas de piedra dorada, ciudades que flotaban sobre corrientes antigravitatorias sin bordes, sin contaminación, sin cicatrices. Un mundo que había vivido intacto, sin interrupciones, durante 5.000 años. También era el siguiente. El coronel Trent Maddox estaba en la cubierta principal de El Resolute mientras la flota formaba un perímetro de asedio alrededor del planeta. Su rostro era pétreo, pálido bajo el resplandor de las pantallas de batalla. El mensaje Cartan ofreciendo la rendición todavía se repetía en bucle detrás de él, un silencioso zumbido de fondo que se negaba a reconocer. La flota está en posición, informó Bennett. La red de defensa orbital está activa, fuertemente blindada. Es el sistema más avanzado que hemos visto. Maddox asintió lentamente. Entonces los desangraremos. Señor.
La voz de Bennett flaqueó. Ese mensaje. Rendición total. Han retirado todas sus flotas. Lo han transmitido públicamente. Lo han ofrecido todo. Maddox no se dio la vuelta. ¿Acaso eso trae de vuelta a los muertos? Bennett no dijo nada. En la cubierta de mando, la tensión retorcía el aire como un alambre demasiado tenso. Todos lo sentían ahora. Algo estaba cambiando. Ya no eran solo soldados. Eran verdugos al borde de un precipicio. El almirante Roth se aclaró la garganta. La Unión Galáctica ha declarado un consejo unificado. Respuesta de emergencia. Están retirando flotas de todos los sectores para interceptarnos. Vienen, señor. Ya no lucharemos solo contra los Cartan. Maddox se giró. Entonces los mataremos a ellos también. Eso fue todo. Las palabras que rompieron la presa. Bennett estalló. Señor, esto ya no es justicia. Hemos aplastado su ejército, sus puestos de avanzada, sus santuarios. Hemos obtenido más que una retribución. Si disparamos contra su mundo natal después de una rendición total, no seremos mejores que ellos. Maddox se adelantó, su voz como piedra de moler. ¿Mejores? Miró a Bennett a los ojos. Convirtieron a 3 millones de personas en sombras. Mi hijo, tus primos, tus compañeros de clase, tus vecinos. Los aniquilaron como si fueran plagas. ¿Y ahora crees que debemos detenernos porque lo sienten? Señaló el planeta de abajo, brillante y sereno. Deberían haber pensado en la clemencia antes de incendiar 9 Gamma. Pero ya han acabado. Gritó Bennett. No queda nada que demostrar. La voz de Maddox se volvió mortalmente silenciosa. Queda todo por demostrar. Luego se volvió hacia la consola. Inicien el bombardeo orbital. Objetivo: generadores de escudo planetario. Una vez caigan, procedan con fuego de saturación total. Roth no se movió. Tampoco Bennett. Nadie lo hizo. ¿Acaso tartamudeé? Gruñó Maddox. No, señor, dijo Roth en voz baja. Pero hemos llegado a nuestro límite. Y así, sucedió lo impensable. Bennett se apartó de su estación, seguido por Roth, luego por la teniente de Aris, luego Chenko, y luego todo el equipo de control de fuego. Maddox los miró, furioso. ¿Se están amotinando? No, dijo Bennett. Nos negamos a convertirnos en monstruos. Maddox dio un paso adelante, con los dientes apretados, los puños como piedras. Entonces una nueva voz rompió el silencio. Un joven oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. Señor, señal de prioridad desde la formación exterior. Hable. Han abierto fuego, señor. Contra nuestras propias naves. Maddox se giró bruscamente. ¿Qué? El grupo de ataque 41. Uno de los capitanes ha declarado sus órdenes inválidas. Dice que actúa bajo la autoridad terrana. Su flota se está moviendo para inutilizar las baterías de proa. En la pared de pantallas, nuevos indicadores parpadearon en rojo. Naves terranas disparando contra otras naves terranas. Lanzas de plasma se entrecruzaban en el sistema. Se lanzaron misiles. Se activaron drones de defensa. La flota se había fracturado. La rebelión había comenzado. Maddox golpeó la consola con el puño. Tráigame imágenes. Una transmisión de una de las naves exteriores se activó, mostrando al Valor de Hierro, un acorazado terrano, intercambiando fuego con 3 cruceros de la formación principal de Maddox. Las explosiones iluminaron las estrellas. Los cascos se abrieron. Pilotos humanos gritaban por los canales abiertos. ¿Qué están haciendo?, murmuró Maddox. Están traicionando a su propia especie. No, dijo Roth con amargura. Están tratando de salvarla. En un rincón de la cubierta, el oficial de comunicaciones jadeó. Señor, el mundo natal Cartan está lanzando naves diplomáticas, desarmadas. La transmisión dice que quieren que el propio alto regente suba a bordo. Los ojos de Maddox ardían. Derríbenlas. He dicho que las derriben. Nadie se movió. Y entonces sucedió lo imposible. Los bots de seguridad entraron en el puente, no por orden de Maddox, sino de alguien más. Levantaron sus armas,
no hacia el enemigo, sino hacia el coronel. Tiene 5 segundos para deponer su actitud, dijo Roth en voz baja. El mando de la flota en la tierra ha autorizado su destitución. Interceptamos el código de anulación hace 1 hora. Maddox lo miró como un lobo herido, acorralado, traicionado, sin arrepentimiento. No se movió. Luego, lentamente, alcanzó la pistola de su cinturón. Los bots no dudaron. 2 pulsos de energía. Maddox cayó al suelo, su cuerpo desplomándose junto al panel de mando. No muerto, sino sedado. El silencio se tragó la sala. La guerra no había terminado, pero el hombre que la había librado sin límites estaba fuera de juego. El calabozo de El Resolute estaba enterrado en la espina central de la nave, una bóveda segura reforzada con muros de aleación, cerraduras magnéticas y amortiguadores antiteletransporte. Nunca estuvo destinado a albergar a oficiales de alto rango, pero hoy albergaba al coronel Trent Maddox. Yacía en la losa de acero que hacía de cama, con los ojos abiertos, inmóvil. Lo habían sedado con fuerza, suficiente para derribar un tanque, pero incluso ahora su cerebro luchaba por volver a la superficie. Oía ecos, voces suaves, pasos metálicos, el zumbido de los motores dañados de la nave. Parpadeó una vez. La guerra seguía, pero él ya no estaba al mando. En el centro de mando, el almirante Roth ahora llevaba la insignia de comandante. Sus hombros parecían cargar el peso de una montaña. La flota estaba fracturada, la moral hecha añicos, y la interferencia de la Tierra había empeorado las cosas, no mejorado. De las 700.000 naves de guerra originales, casi 80.000 habían declarado su lealtad a Maddox. Incluso después del motín, se habían separado, formando una línea independiente en órbita profunda más allá del mundo natal Cartan. Los comandantes leales a Maddox se negaban a entregarlo o a retirarse. Peor aún, los Cartan, observando el caos interno, habían aprovechado el momento. Aunque su alto regente había suplicado por la paz, no todas las facciones estaban de acuerdo. De los restos destrozados de Calas Prime y Seretkal, había surgido una furia. Jóvenes señores de la guerra Cartan que habían perdido familias en los ataques terranos comenzaron a tomar el control de sus restos militares. No eran políticos. Eran fanáticos, ahora sin interés en compromisos, sin paciencia para tratados, solo venganza. Roth sabía lo que se avecinaba. Se paró ante los oficiales superiores reunidos en la sala de conferencias. El aire estaba cargado de un pavor tácito. Detuvimos a Maddox, dijo en voz baja. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ahora nos enfrentamos a algo peor. Una guerra sin liderazgo, sin visión. Estamos dispersos. Y la galaxia huele nuestra debilidad. El comandante Bennett asintió sombríamente. Los Cartan han comenzado a reagruparse. No bajo su alto regente, sino bajo señores de la guerra, fanáticos. Nos ven luchando entre nosotros y creen que estamos listos para la aniquilación. Intentamos hacer lo correcto, dijo Roth. Pero quizás ya no queda nada correcto, solo la supervivencia. Al otro lado de la sala, la teniente de Aris accedió a la red de vigilancia. Señor, nueva información del grupo de ataque Z. Varias naves leales a Maddox han saltado fuera de la órbita. Destino desconocido, pero captamos fragmentos de comunicaciones encriptadas. Se hacen llamar el remanente de hierro. Bennett levantó la vista bruscamente. No han terminado. No, dijo Roth. Apenas están comenzando. De vuelta en el calabozo, Maddox se sentó. La sedación había desaparecido. Flexionó las manos lentamente, su rostro tranquilo, demasiado tranquilo. Un guardia estaba fuera de su celda, un joven oficial llamado Hal, de apenas 22 años, muerto de miedo, pero armado. Maddox lo miró fijamente. ¿Crees en lo que hicieron? Hal dudó. Sigo órdenes, señor. Eso no es lo que pregunté. Otra pausa. No, señor. No creo que estuviera equivocado. Solo fue brutal. Maddox se puso de pie. No se puede hacer la guerra sin brutalidad, hijo. No se puede asustar a los monstruos con diplomacia. Vi lo que le hice a Seretkal.
Enterré el corazón de su cultura para que nunca les volviera a crecer otra espada. Silencio de nuevo. Luego Madix dio un paso más cerca. El campo de energía crepitó como advertencia. Tienes miedo. Eso es bueno. El miedo te mantiene vivo. Pero cuando los Cartan regresen, y lo harán, no preguntarán si apoyaste la clemencia. Te quemarán vivo por ser humano. Fuera del calabozo, otra voz resonó por los pasillos. Urgente, aterrada. Seguridad a la cubierta 9. Tenemos hostiles. Repito, hostiles internos a bordo. Hal se giró bruscamente. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera responder, las luces se volvieron rojas. Una explosión sacudió las cubiertas inferiores de El Resolute. La energía parpadeó. Gritos llenaron los corredores. El remanente de hierro había regresado. No habían abandonado a Madix. Habían venido a liberarlo. El abordaje fue rápido y quirúrgico. Marines leales, con armaduras negras marcadas con la insignia del lobo de Madix, abrieron una brecha en el puerto de atraque de El Resolute con cargas de gravedad. Neutralizaron a los guardias exteriores, bloquearon las comunicaciones internas de la nave y asaltaron el nivel del calabozo con una precisión brutal. El almirante Roth recibió la alerta segundos demasiado tarde. Están dentro. La cubierta 9 está comprometida. Supresión de incendios fuera de línea. Las torretas de defensa internas no funcionan. ¿Quién los dejó pasar por el perímetro? Ladró Roth. Desconocido. Podría ser colaboración interna. Roth golpeó la consola con el puño. Lo están sacando. Bloqueen los ascensores. Inunden la cubierta 9 con gas neurotóxico. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando la seguridad respondió, Madix se había ido, extraído a través de una brecha de ventilación, lanzado en una cápsula de escape hacia una de las corbetas del remanente que esperaba. En 5 minutos, estaba fuera de El Resolute, en ruta hacia un acorazado renegado escondido en el cinturón exterior. Roth vio desaparecer el rastreador, y la galaxia cambió de nuevo. El mundo natal Cartán no celebró. Observaron desde sus búnkeres subterráneos. Los señores de la guerra vieron la fractura de la flota y vieron una oportunidad, no para la paz, sino para la venganza. El general Onat, superviviente de Ubetorra, se dirigió a su heterogénea flota desde los restos de una vieja ciudad monolítica. Los humanos no están unidos. Su dios de la guerra ha renacido. Nos quemarán de nuevo a menos que ataquemos ahora. Naves Cartán comenzaron a movilizarse a través de rutas secretas de flujo espacial, apuntando a las colonias fronterizas humanas. No más disparos de advertencia, solo ataques planetarios. Mientras tanto, en la Tierra, el Senado entró en pánico. Emitieron declaraciones de unidad, promesas de diplomacia, condenas a Madix y al remanente. Pero ya nadie escuchaba, porque Madix ya había lanzado una transmisión. Llegó a cada colonia terrana, cada puesto de avanzada, cada joven soldado enojado que sentía que el gobierno los había abandonado. Su voz era baja, tranquila, resuelta. Nos quitaron a nuestros hijos, nuestras ciudades, nuestra paz, y les hicimos pagar. Ahora se levantan de nuevo, y vuestros líderes quieren dar la mano a los asesinos. No me detendré. No me arrodillaré. Y si todavía creéis que la humanidad tiene derecho a existir sin pedir disculpas, uníos a mí. El mensaje terminaba con coordenadas a una estación de flota móvil en las profundidades de la zona no alineada. En cuestión de horas, comenzaron a llegar naves. El remanente de hierro estaba creciendo. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando de nuevo. Y esta vez, no había bandos. Solo supervivencia. La galaxia temblaba bajo botas que no veía venir. En las colonias terranas exteriores, las alarmas gritaban. Los puertos estelares se enmudecían. Los satélites mineros desaparecían de las comunicaciones. Las rutas de transporte civil se iluminaban con balizas de socorro. Y para cuando llegaba la ayuda, no quedaba más que campos de escombros y silencio. Los Cartán habían regresado, pero no como soldados, no en formación de flota. Regresaron como fantasmas. Desplegaron cruceros furtivos con revestimientos de disipación de calor y motores de deslizamiento gravitatorio.
Saboteadores que no luchaban limpio. No atacaban puestos militares. Atacaban plantas de agua, granjas de oxígeno, núcleos de fusión, escuelas. La primera fue la estación Leonus. Población, 14.000. En su mayoría, ingenieros y sus familias. Explotó sin previo aviso, su reactor sobrecargándose en una cadena de detonaciones que ninguna IA terrana había predicho. La segunda fue el descanso de Vardan, un planeta conocido por sus academias médicas. 3 infiltrados Cartan entraron con estatus diplomático. Liberaron un aerosol mutagénico en el centro atmosférico principal. El 80% de la población murió desangrada en 6 horas. No hubo demandas, ni mensajes, solo horror. En la Tierra, se convocaron sesiones de emergencia día y noche. Los índices de confianza del Senado se desplomaron. Los manifestantes llenaron las calles de las capitales de Marte, Europa y Luna, coreando, «Traed de vuelta a la flota». Pero los líderes de la Tierra no podían hacer nada lo suficientemente rápido, porque Madix se les había adelantado. Desde los oscuros confines de la zona no alineada, el remanente de hierro comenzó su contraofensiva. Ya no respondían a la Tierra, ya no pretendían ser parte del sistema. Contraatacaron con más fuerza que antes. Bajo la mano de Madix, el remanente no era solo militar. Se convirtió en ideológico. Lanzaron propaganda a través de las redes interestelares. Videos de los muertos de 9 Gamma superpuestos con la voz de Madix, hablando a la ira cruda enterrada en cada soldado que alguna vez se sintió abandonado por la burocracia. Esta guerra nunca fue sobre política, decía. Se trata de asegurarse de que ningún humano muera rogando por la paz de nuevo. Miles desertaron a su causa. Algunos trajeron naves, otros armas, otros información, códigos militares, coordenadas de bases, viejos rencores. Para cuando la Tierra se dio cuenta de lo que había sucedido, más de 150.000 naves de guerra se habían unido al remanente. Eso era suficiente para rivalizar con lo que quedaba de la flota leal a la Tierra. El almirante Roth conocía las cifras. Sabía que el tiempo se agotaba. Tenemos quizás 2 meses, le dijo a Bennett durante una tensa sesión de estrategia a bordo de el Resolute. 2 meses antes de que Madix tenga una fuerza lo suficientemente grande como para desafiar la red de defensa orbital de la Tierra. ¿Y los Cartan?, preguntó Bennett. No les importa la política. Están explotando el caos. Nos atacan, nosotros respondemos, y Madix convierte cada cicatriz en una herramienta de reclutamiento. ¿Qué hay de la salud de Madix? No es un hombre joven. Quizás esto muera con él. Roth negó con la cabeza. No está construyendo un legado. Está construyendo una religión. Y Roth no se equivocaba. En la flota en la sombra del remanente, Madix se había convertido en otra cosa. Ya no lo llamaban coronel. Lo llamaban el último general. Su rostro aparecía en cada base del remanente, grabado en estandartes, tallado en paneles de mamparos, mostrado en videos en blanco y negro con leyendas que decían, «El fuego nunca muere». Pero el propio Madix no estaba celebrando. Sabía lo que se avecinaba. Los Cartan se habían vuelto salvajes. Había convertido la galaxia en un horno. Ahora, incluso sus propios asesores comenzaban a preguntar dónde estaba el límite. Uno de ellos, el comandante Vex, habló en la cámara de estrategia de la nave insignia, Voluntad de Hierro, donde Madix ahora gobernaba. No solo están atacando nuestras colonias. Están atacando familias, civiles. Esto ya no es una guerra. Es una matanza. Madix miraba los mapas del sistema. Cientos de puntos parpadeantes mostraban ataques de sabotaje Cartan en las últimas 48 horas. Les advertí, dijo Madix. Le dimos una oportunidad a la Tierra. Eligieron la política sobre la protección. Así que ahora hacemos lo que debemos. Están masacrando a nuestra gente, señor, presionó Vex. Pero nos estamos convirtiendo en ellos. Vitrificamos santuarios. Ahora ellos gasean los nuestros. Ellos escalaron. Nosotros respondimos. No, susurró Vex. Nosotros lideramos la escalada. Madix levantó la vista y, por primera vez en meses,
Su voz se quebró con algo cercano a la vulnerabilidad. Perdí a mi hijo. La sala se congeló. Vi la imagen, la zona de la explosión. Me la mostraron. No quedaba nada. Solo una silueta quemada en el hormigón. Eso es todo lo que me quedó. Vex no dijo nada. No hago esto porque ame la guerra. Lo hago porque si no damos un ejemplo, nunca nos temerán. Y si no nos temen, lo intentarán de nuevo con el hijo de otro. No hubo réplica. No porque Vex estuviera de acuerdo, sino porque Madix lo había dicho como un hombre que no tenía nada que perder, y eso lo convertía en el hombre más peligroso del universo. De vuelta en la Tierra, el Consejo de Defensa Interno se reunió en un conclave de emergencia. Llegaron informes de todos los sectores. Naves del remanente enfrentándose a patrullas leales, células Cartán atacando la infraestructura terrana, incluso corredores de IA del mercado negro prediciendo un colapso en el comercio interestelar en 6 semanas. La presidenta se sentó al final de la mesa de guerra, con ojeras bajo los ojos, la voz seca. ¿Lo matamos? La sala quedó en silencio. ¿Está preguntando si asesinamos a la figura militar más popular de la historia humana? Preguntó un asesor. Ya no es humano, dijo la presidenta. Es un movimiento. Si no cortamos la cabeza ahora, estaremos luchando contra esto durante una generación. ¿Pero cómo? Susurró otro. Su flota está cubierta por un camuflaje de visión negra. Se mueve cada 48 horas. Ni siquiera sabemos dónde está su nave de mando ahora mismo. La sala se oscureció. Entonces una voz desde un rincón habló. Un asesor civil, uno de los pocos consultores de inteligencia que quedaban de los primeros días de la guerra. Conozco a alguien que podría. El consejo se inclinó. No es uno de los nuestros. Ni siquiera es legal en la mayoría de los sistemas, pero ha encontrado a gente que nadie más pudo. La presidenta asintió lentamente. ¿Cuál es su nombre? El asesor dudó, luego susurró. Se hace llamar Espectro. 2 semanas después, Madix estaba en la cámara de observación de un puesto de avanzada secreto del remanente, orbitando el planeta muerto de Uriel, un antiguo mundo minero despojado y olvidado. Allí reinaba la quietud. Frío, pero silencioso. Miraba las estrellas, con las manos a la espalda. Su guerra no estaba ganada. Pero ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de no ser olvidado nunca. Detrás de él, entró Vex, con los ojos tensos. Otro ataque Cartán. Estación Cira. 12.000 muertos. Madix no se inmutó. Plan de retribución en marcha. Luego una pausa. Pero hay algo más. Interceptamos una señal. Encriptada, irrastreable. Un mensaje para usted. Madix se giró. ¿Qué decía? Vex parecía inseguro. Decía, incluso un fantasma puede morir. Luego enumeraba unas coordenadas en algún lugar del cúmulo del fragmento de Draco. Madix entrecerró los ojos. Parece que alguien me está buscando. Podría ser una trampa. Madix sonrió con amargura. Más les vale que lo sea. Espectro no tenía un nombre real. Si alguna vez lo tuvo, hacía mucho que había sido borrado de todos los sistemas de la Unión Galáctica. Su rostro había sido cambiado tantas veces que ni su propio ADN podría rastrearse. Sin mundo natal, sin familia, solo créditos, solo contratos, solo un recuento de cadáveres tan vasto que requería un registro de muertes asistido por IA para llevar la cuenta. Y ahora, la Tierra lo había desatado. No llegó a través de las líneas de la flota ni violó el perímetro del remanente con misiles o herramientas de hackeo. Ese no era su estilo. Llegó como un virus, sin ser detectado, sin ser percibido, deslizándose entre sensores, sombras y protocolos como si no existieran. Entró en la estación Uriel, disfrazado de un oficial de logística del remanente. La identificación era impecable. Incluso la guardia de élite de Madix no parpadeó cuando Espectro pasó el primer puesto de control. El asesino no llevaba armas en las manos. Su cuerpo era el arma. Cuchillas de nanovaina bajo la piel, un neuronúcleo que mapeaba frecuencias cerebrales a 10 metros. Ojos que podían registrar cada detalle biométrico y convertirlo en un acceso. Se movía como si perteneciera allí porque, durante unas horas, así fue.
Dentro de la cámara de mando de Madix, el general estaba de nuevo solo. No porque quisiera el aislamiento, sino porque cuanto más se alargaba esta guerra, más incluso sus más leales comenzaban a mantener la distancia. La adoración desde lejos era más fácil que enfrentar en lo que se había convertido. Miraba el mapa de la galaxia proyectado ante él, cada sector brillando con fuego enemigo o desesperación humana. Apenas oyó la puerta abrirse con un siseo detrás de él. ¿Vex? Preguntó sin volverse. No, señor, llegó la voz. Calma, suave, absolutamente desconocida. Madix se giró lentamente. Espectro estaba de pie justo dentro de la habitación, vistiendo un uniforme de oficial estándar, con una expresión ilegible. No hizo ademán de coger nada. No se movió rápido. Madix frunció el ceño. No deberías estar aquí. Lo sé. La mano de Madix se deslizó sutilmente hacia la alarma de emergencia incrustada en el escritorio. Espectro vio el micromovimiento muscular al instante. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Has venido a matarme? Sí. Las cejas de Madix se levantaron ligeramente. Finalmente, la Tierra está sacando las garras. Espectro dio un paso adelante. Dicen que eres la razón por la que la humanidad vuelve a ser temida. Que sin ti, el remanente se habría desmoronado. Que si te mato ahora, termino la guerra. ¿Tú te crees eso? No. Entonces, ¿por qué aceptar el trabajo? La voz de Espectro no vaciló. Porque algunos fantasmas no merecen atormentar a los vivos. Madix soltó una risa baja y amarga. ¿Sabes a cuántos asesinos he esquivado en el último año? Espectro se encogió de hombros. No eran yo. Durante un largo instante, los dos hombres se miraron. Uno forjado en fuego abierto, el otro nacido del silencio y la sombra. Dos asesinos, uno directo, el otro quirúrgico. Ambos convencidos de que eran necesarios. Sé cómo termina esto, dijo Madix finalmente. Yo también. Entonces se movieron. Madix volcó el escritorio, usándolo como cobertura. Espectro rodó hacia la izquierda, deslizándose bajo un arco de plasma mientras las puertas blindadas de emergencia sellaban la habitación. Madix agarró un rifle cinético montado en la pared, apuntando hacia la silueta de Espectro. Pero Espectro ya no estaba allí. Se movía como el humo, desapareciendo en ángulos ciegos, reapareciendo en el punto ciego de Madix. Una cuchilla brilló en su muñeca. Cortó el hombro de Madix, salpicando sangre. El general gruñó, pero no cayó. Giró, golpeando con el codo la cara de Espectro, enviando al asesino a patinar hacia atrás. «Sangras», gruñó Madix. «Bien. Tú también», siseó Espectro. La pelea no fue elegante. No fue grácil. Fue violenta, irregular, salvaje. Madix luchó como un hombre sin nada que perder. Espectro luchó como un hombre que nunca había perdido. La habitación tembló por su colisión. Uno de los paneles de mando explotó en chispas. Las alarmas gritaron. Los bloqueos automáticos fallaron mientras ambos hombres destrozaban paredes y cables. Espectro se agachó, rodó, y clavó una cuchilla directamente en las costillas de Madix. El general aulló, sangre goteando de su boca. Pero incluso moribundo, contraatacó, arrancando un tubo de soporte del suelo y golpeando con el estómago de Espectro. El asesino cayó, jadeando, mientras el metal resonaba. Por un momento, ambos hombres yacían en el suelo, rotos y jadeantes. Entonces Madix habló a través de la sangre. ¿Crees que matarme acabará con esto? No, resolló Espectro. Pero lo ralentizará. Me convertirán en un mártir. Lo sé. Madix luchó por ponerse de rodillas. ¿Y entonces qué? Matas a uno, otro toma mi lugar. Espectro también se levantó, con la cuchilla de nuevo en la mano. No si mato la idea. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de golpe. Vex entró primero, con el blaster en la mano, los ojos muy abiertos ante la cámara salpicada de sangre. Detrás de él venían marines del remanente, con las armas listas. Todos se quedaron helados al ver la escena. Madix herido, jadeando, y Espectro de pie sobre él. La habitación explotó en disparos.
Espectro desapareció en el caos. Cuando el humo se disipó, se había ido. Pero también el mito de la invencibilidad de Madix. El intento de asesinato lo cambió todo. Demostró que lo imposible podía suceder. Que incluso el último general podía sangrar. Que incluso el remanente no era inmune. Madix fue estabilizado, pero el daño era más que físico. La confianza de su círculo íntimo flaqueó. Vex comenzó a tomar más control de las operaciones diarias. Los comandantes empezaron a discrepar en las comunicaciones abiertas. La unidad de la flota se estaba resquebrajando. En la tierra, el Senado redobló la apuesta. Transmitieron el éxito de Espectro por todos los canales, presentándolo como una victoria. Madix ya no es intocable, declaró la presidenta. La galaxia ya no será rehén de un fantasma. Pero no era tan simple. Los Cartan aprovecharon la distracción. El general Onat desató una ola de ataques terroristas en el borde interior. La colonia rica en agua de la Tierra, Garas Prime, fue golpeada por un desestabilizador sísmico, matando a 900.000 en menos de un día. Los océanos sirvieron. Los supervivientes se ahogaron en cenizas. La misión de Espectro no había detenido la guerra. Solo había enfurecido a su arquitecto. 2 semanas después, Madix reapareció. No en una base militar, no a bordo de una nave de guerra, sino en una transmisión, ensangrentado, magullado, de pie ante una bandera negra del remanente. Vinieron por mí, dijo. Me hicieron sangrar, y sigo en pie. Miró a la lente, con los ojos ardientes. Creen que pueden matar la idea. Pero la idea no soy yo. La idea sois vosotros. Cada colonia dejada sin protección. Cada familia enterrada en cristal. Cada soldado que vio morir a sus amigos mientras la tierra firmaba otro tratado. Levantó el puño. Esto ya no es venganza. Es supervivencia. El mensaje se hizo viral de nuevo. En los mundos fronterizos, más naves se unieron al remanente. Veteranos desilusionados, flotas abandonadas, comandantes renegados. Y en silencio, Espectro observaba desde las sombras de una estación neutral. Escuchaba, calculaba, y por primera vez, se dio cuenta de que Madix no era solo un hombre. Era un fuego demasiado grande para sofocar. Tendría que ser extinguido desde dentro. La guerra se había convertido en ruido de fondo. En cada rincón de la galaxia, seguían llegando informes de batalla. Puestos de avanzada ardían. Flotas chocaban. Armas rompían planetas. Pero ya nadie gritaba. Nadie jadeaba. El horror se había vuelto rutina. El nombre de Madix resonaba como una advertencia en cada transmisión. No solo como un hombre, sino como una inevitabilidad. Sus fuerzas del remanente se habían convertido en una civilización aparte. Sectores enteros ahora le obedecían a él por encima de la tierra. Para los desesperados, era la salvación. Para los rotos, era la venganza. Para el resto, era la prueba de que a la humanidad no le quedaba más Dios que la guerra. Pero incluso Madix sabía que esto no podía durar. No porque no pudiera ganar, sino porque se estaba quedando sin piezas que romper. A bordo de su nave insignia, Voluntad de Hierro, Madix estaba solo en la antigua cámara de informes. Los mapas habían dejado de importar. No había ningún otro lugar que tomar. La Tierra había fortificado sus sistemas internos como una fortaleza. Los Cartan se estaban retirando de nuevo, no por miedo, sino por fatiga. La Unión había dejado de intervenir. Era un punto muerto por agotamiento. Vex entró en silencio. Señor, dijo, ha habido una solicitud. Madix no levantó la vista. Una solicitud de la Tierra. Del Senado. No es una trampa, es un enviado. Quieren reunirse. Madix rió en voz baja. Ahora quieren hablar. Ofrecen términos. No rendición, no demandas. Solo un final. Madix se giró entonces, con los ojos inyectados en sangre pero concentrados. Quieren comprar la paz con palabras. Envían a Espectro. Eso captó toda la atención de Madix. Viene solo. Desarmado. Sin demandas. Madix entrecerró los ojos. Fracasó en matarme una vez.
¿Qué les hace pensar que no lo lanzaré al vacío y acabaré con esto? Vex hizo una pausa. Porque aún no lo ha hecho. Porque quizás incluso usted quiere que esto termine. Maddox no dijo nada. Fuera de la voluntad de hierro, comenzaron los preparativos. Una estación lunar neutral, muerta, fría, sin armas, sin ejércitos. Un lugar de encuentro. Una última carta por jugar. La noticia se extendió por la galaxia como el fuego. Todas las redes, señales piratas, balizas militares la captaron. El último general se encuentra con la sombra de la Tierra. Paz o extinción. Espectro llegó primero. Sin escolta, sin máscara, solo su presencia silenciosa y letal en la estéril cámara de reuniones tallada en la corteza de la luna. Se paró en un extremo de la larga mesa, con las manos a la espalda, los ojos escaneando cada rincón. No trajo un arma. No la necesitaba. Maddox llegó 15 minutos después, herido, más lento, pero aún inquebrantable. Su abrigo se arrastraba a cada paso, pesado con insignias y sangre que nunca terminaba de salir. No hablaron durante un largo rato. Finalmente, Espectro rompió el silencio. Lo has ganado todo, excepto un final. Maddox rió con amargura. Ningún final parece merecido ya. No estás aquí para escuchar y no estás aquí para matarme. No. Maddox se sentó lentamente, con cuidado. Cada movimiento era un recordatorio del precio que había pagado. Espectro permaneció de pie. He matado a tiranos, dijo Espectro en voz baja. Terroristas, criminales, incluso santos. Pero ninguno de ellos llevaba el peso que tú llevas. Porque llevo a una especie. No, replicó Espectro. Porque lleva su ira. Maddox le sostuvo la mirada. Ellos empezaron esto. Lo sabes. Lo sé. Quemaron a tu hijo. Lo sé. Y suplicaron clemencia demasiado tarde. Sí. Silencio de nuevo. Entonces Maddox hizo la pregunta que ninguno de los dos quería expresar. ¿Crees que fui demasiado lejos? Espectro no respondió de inmediato. Luego, suavemente, creo que fuiste tan lejos como un padre en duelo podía ir. Maddox bajó la mirada. Yo no quería esto, dijo, casi para sí mismo. Quería justicia. Y en su lugar obtuviste venganza. Maddox sonrió. ¿Y cuál es la diferencia? Una deja algo atrás. Espectro finalmente se sentó. Esto se acaba, dijo. Hoy. O retiras tu flota o la Tierra terminará lo que empezaste. No tienen la fuerza. La tienen ahora. Porque todos temen que no te detengas. Incluso tus propios hombres se están desmoronando. Has desangrado a la galaxia. No queda nada que temer, excepto a ti. Maddox no lo negó. Metió la mano en su abrigo. Lentamente, con cuidado. No para buscar un arma, sino un chip de datos. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es? Preguntó Espectro. Los códigos de retirada. Para cada nave de guerra del remanente, cada grupo de ataque, cada comando de fuego de IA. Mi voz los desactiva. Ese chip los deja inactivos. No más órdenes. No más guerra. Espectro no lo tocó todavía. ¿Por qué? La voz de Maddox se quebró. Porque estoy cansado. Miró a Espectro, con los ojos vacíos. Construí un monstruo, pero solo existe porque estuve dispuesto a convertirme en uno. Si muero, me llamarán mártir. La guerra continuará. Pero si entrego el poder yo mismo, quizás termine. Espectro lo miró fijamente y asintió. Entonces dilo. Maddox activó el chip, su voz áspera por el dolor. Aquí el general Trent Maddox. Con efecto inmediato, cesen todas las operaciones de combate. Todas las flotas del remanente, retírense. Esta guerra ha terminado. El chip parpadeó en verde, y la guerra se detuvo. A través de las estrellas, el cambio fue inmediato. Las naves del remanente apagaron sus armas. Los drones de IA se desconectaron en pleno vuelo. Flotas enteras detuvieron su movimiento como una bestia colosal finalmente tranquilizada. Las fuerzas de la Tierra estaban listas, pero no llegó nada. El silencio se sintió como respirar por primera vez. Espectro se levantó. Serás juzgado. Lo sé.
Podría ser ejecutado. Bien. Spectro se giró para irse. Entonces Maddox dijo una última cosa. Nunca pedí ser adorado. Nadie lo pide, replicó Spectro. Solo sangran lo suficientemente fuerte como para ser escuchados para siempre. Luego se marchó. Un mes después, comenzó el tribunal. Maddox fue juzgado, no solo por crímenes de guerra, sino por la furia de una especie en duelo. Las audiencias fueron transmitidas a todos los sistemas humanos. Testificaron supervivientes, víctimas, veteranos, incluso antiguos oficiales del remanente. Maddox no se defendió. Lo admitió todo. Al final, llegó la votación. Cadena perpetua, sin ejecución. Demasiados temían lo que su muerte podría inspirar. Así que lo enterraron. No en una tumba, sino en una prisión en un asteroide frío llamado Vigilia, en las profundidades de una zona oscura sin nombre, sin cámaras, sin transmisiones. Solo silencio. Un fantasma en el exilio. Pero en los barrotes tallados en la pared del asteroide, alguien había grabado unas palabras en antiguo terrano. Hizo que nos temieran. Y en estrellas lejanas, las colonias todavía susurraban sobre él, no con alabanza, no con odio, sino con asombro. Porque una vez, un hombre lo perdió todo, en lugar de llorar, incendió el cielo.